Bueno, pues continuamos con el programa. Ahora vamos a abrir un espacio de diálogo con el siguiente asunto, la función de las entidades bancarias en el impulso de proyectos de patrimonio cultural en Andalucía. Sin duda, un tema clave, porque se está hablando de muchos proyectos y también la financiación es fundamental. Esta mesa la va a moderar María José Martínez Carmona, jefa de contenido de Radio Córdoba, de la cadena SER. Cuenta con la participación de Leopoldo Izquierdo Fernández, director del Palacio de Viana, y Juan José Primo Jurado, director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Sí. Bueno, venga, gracias. La moderadora. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Damos las gracias, por supuesto, al Laboratorio Magallanes Elcano por propiciar una mesa que va a versar sobre algo tan interesante para las ciudades patrimonio, para todo el patrimonio que tenemos aquí en Andalucía, como el apoyo de las entidades financieras, esa colaboración público-privada que hay que desarrollar para sacar adelante proyectos tan interesantes como los que estamos viendo, o también desde la iniciativa pública, desde las propias instituciones. Como ha dicho Elena, pues me acompaña Leopoldo Izquierdo, que es el director del Palacio de Viana, que es el centro neurálgico de la labor de la Fundación Cajasur, que realiza toda la obra social y cultural a través de esta fundación, pero este Palacio, que es bien de interés cultural desde 1981, acoge actividades culturales de todo tipo, atesora un archivo maravilloso, que esto lo vincula con el segundo invitado de esta mesa, y bueno, nos va a contar cómo lleva adelante toda esa labor, ¿no?, de apoyo a la recuperación de patrimonio. Gracias, Leopoldo, por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues desde la Fundación Cajasur, realmente dentro de lo que es la entidad, la institución, dentro de los fines fundacionales, la cultura es uno de los pilares sobre los que se sustenta, la cultura y el ámbito social. Realmente nosotros entendemos la cultura como una herramienta para el cambio, no solo cultural, sino también social. Y es cierto que desde la Fundación hay muchos proyectos vinculados con la cultura, no solo en Córdoba, que digamos que es el lugar de acción principal, Córdoba, capital y provincia, sino también se extiende por toda Andalucía, por Huelva, Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén también muchísimo. Y al final estamos a través de instituciones, de entidades públicas, de otras fundaciones, colectivos del ámbito cultural y demás, estamos vinculados a proyectos que tienen que ver pues, con ese sentimiento que tenemos nosotros hacia la cultura y hacia esa apuesta por el ámbito social y cultural. Es cierto que dentro de la Fundación Cajasur se ha centrado, y uno de los pilares sobre los que pivota a nivel cultural es el Palacio de Viana, y bueno, en el año 2014, cuando yo estaba como director técnico, hicimos el Plan Museológico de Viana. En el Plan Museológico estudiamos el ámbito no solo del propio palacio, sino también del entorno donde nos situamos. Y para ello hicimos un estudio del impacto social que tenía el Palacio de Viana en Córdoba y en el propio barrio. Y nos arrojó unos datos muy curiosos. Uno de ellos era que en lo que es la Cerquía Norte, donde se ubica, pues hay muy poco digamos que cultivo de ámbito cultural, de ámbito turístico. Así que dentro del propio plan museológico, donde nosotros estimamos pues, la visión que tiene el monumento y lo situamos en tres pilares sobre los que actuar, ¿no? Uno es la conservación del monumento, otro la difusión y otro la sostenibilidad en el término amplio, no solo económico, sino en todos los términos que tienen que ver y que desde la UNESCO ahora se está mirando tanto, ¿no? Así que para poder dar un poco de solución o colaborar en ese movimiento, en esa gestión cultural en el entorno, decidimos ubicar allí todo lo que es la programación cultural de la Fundación Cajasur, perdón, con todos los ciclos de teatro, flamenco, músicas del mundo, las noches eclécticas, los ciclos de Navidad, y ubicarlo como un museo del territorio. No solo
hicimos esta acción vinculada con la cultura para potenciar la cultura en este ámbito, en este área de la ciudad, sino también desde el propio Palacio pues hay proyectos, nuevas experiencias para poner en valor el patrimonio, donde nosotros apostamos por la gastronomía como un hilo conductor para disfrutar y hacer visible el patrimonio. Pues, por ejemplo, también con la música, cogimos el coro de ópera Caja Sur y realizamos un musical donde cada uno de los patios se convierte en un escenario para narrar la historia de los primeros marqueses de Viana, cómo el Palacio de Viana pasa a ser de los Villaseca a los Viana. Luego también con El burlador en Palacio, con Juan Carlos Villanueva, con las recreaciones teatrales los fines de semana para que un público mucho más familiar conozca el patrimonio también de Viana. Y, en fin, con diferentes actividades, ¿no? No quiero extenderme tampoco demasiado, pero bueno, el caso es esos 12 patios maravillosos que tiene. Claro, es que antes comentábamos, el Palacio de Viana, claro, tiene continente, contenido y el archivo histórico que da contenido bibliográfico, documental, a todo lo que hay allí, no solo a la historia de los marqueses, sino al propio palacio a nivel constructivo, a una forma de vida, a las especies botánicas de los patios, en fin. El archivo se convierte en el corazón sobre el que al final se forjan muchos de los proyectos de Viana. Y bueno, y luego, por ejemplo, pues durante la pandemia, al final la actividad cultural evidentemente ha bajado un poco esa intensidad, pero es cierto que luego nosotros dentro de Viana lo que hemos hecho es pues, potenciar la parte de conservación. Es verdad que en Viana es un equipo muy pequeño, somos muy versátiles, entonces al final desde conservación pues se hicieron labores para que los propios guías y demás hicieran labores de mantenimiento, labores muy sencillas, muy simples, pero de mantenimiento, de inventario, también desde otros ámbitos pues, de catalogación y demás. Y entonces al final no hemos parado. Abrimos las caballerizas, las pusimos en valor, aprovechamos para iluminar los grandes artesonados de una obra de restauración que hicimos de alfares, caballerizas, artesonados. Entonces aprovechamos para hacer ciertas cosas o poner en valor la planta baja vinculándola con los patios. En fin, que no hemos parado. Y es cierto que a pesar de que la parte principal es tan Viana, luego la Fundación hace muy extensivos esos proyectos donde nosotros entendemos la cultura como una herramienta pues para mejorar la calidad de vida y para mejorar el ámbito social, porque al final la cultura la compone la sociedad y así la entendemos desde la Fundación. Proyectos no solo aquí en Córdoba, sino en otras provincias andaluzas. Efectivamente, es extensiva a todo el ámbito andaluz. Obviamente, la entidad fundadora, Caja Sur, está muy vinculada a Córdoba, digamos que es donde nace, ¿no? Pero es cierto que a pesar de que aquí está la mayor parte de la actividad cultural, luego se extiende a toda Andalucía. También, en este caso de colaboración con la Administración, está aquí Juan José Primo Jurado, que es el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es una verdadera joya dentro de la Junta de Andalucía, por toda la labor que realiza en el ámbito de la formación, de la investigación, de la restauración, de los archivos, de la documentación. O sea que es una maravilla ver cómo realizan proyectos tan interesantes que yo le preguntaba, por ejemplo, antes por uno que es sobre los efebos del siglo I encontrados en Pedro Abad y que se están recuperando, que es un trabajo que está en curso. Juan José Primo Jurado, que además es doctor en Historia por la Universidad Rey Juan Carlos, que también ha sido profesor en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Rey Juan Carlos, colabora con la Universidad Loyola Andalucía, ha estado 11 años también como director del Archivo del Palacio de Viana y aquí viene a tener ese nexo de unión con Leopoldo Izquierdo y además ha sido representante, ha tenido puestos de responsabilidad en gestión, como la subdelegación del Gobierno, ha sido subdelegado del Gobierno en Córdoba, también concejal delegado de Patrimonio, precisamente, del año 2011 a 2012, aquí en el Ayuntamiento de Córdoba, y ahora con esta responsabilidad en un órgano, entiendo, tan interesante y que aporta tanto, pero que también necesita de la colaboración público-privada y, en este caso, de las entidades financieras. Hay proyectos que tienen ese apoyo de entidades financieras, ¿no, Juan José? Pues muchas gracias, María José, por la presentación. Querido amigo Leo, es la tercera vez en un mes que coincidimos en escenario y, bueno, yo voy a decirlo, estoy tranquilísimo de que Leo esté de director del Palacio de Viana porque, sin duda alguna, está llevando a cabo esa responsabilidad con un criterio, con una ilusión
importantísimo. Para mí Viana fue muy importante porque 11 años de mi vida laboral estuve allí en el archivo y, bueno, Viana es que enamora, ¿no? Córdoba enamora entera. Ahora que yo no estoy en Córdoba, que estoy trabajando entre Sevilla y Cádiz, que son las sedes del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, pues todavía se quiere más Córdoba, ¿no? Muchas gracias, María José, y gracias a todos ustedes porque estén aquí. Me hacen la pregunta de lo importante que es el patrocinio de las entidades bancarias, que se podía haber ampliado a las entidades empresariales, ¿no? Porque, bueno, hay una cosa clave, que fue una tragedia, que nos iremos dando cuenta a medida que pase el tiempo. La pérdida de las cajas de ahorro. La pérdida de las cajas de ahorros, creo que queda una caja de ahorro en España, la caja de ahorros de Orihuela, seguramente me estaré equivocando y hay otra más, pero vamos, creo que de todas las cajas de ahorros que había, solamente queda una. Las cajas de ahorros, por ley, estaban obligadas a, como no repartían beneficios entre sus accionistas, entonces estaban obligadas a volcarlo a su obra social, la obra benéfico-social. Y era algo de lo que se beneficiaba toda la sociedad. En temas culturales, pero también en temas sociales. Aquello terminó, y terminó de aquella manera. Yo creo que se hundieron, prácticamente todas las cajas de ahorro se hundieron desde dentro. Desde dentro. El proyecto decimonónico que se había mejorado en el siglo XX, pues al final terminó hundiéndose desde dentro. No es el foro para tratarlo, pero algún día se debería hablar de por qué terminan las cajas de ahorro, que tan buenos resultados dieron en España. Pero la realidad es que terminan, y yo estoy convencido que se hundieron desde dentro. De dentro se hicieron mal las cosas, por distintas razones, y se transformaron en bancos. Los bancos no están obligados a dar ayudas sociales, ayudas culturales, no están obligados por ley. Si lo hacen es porque quieren y porque tienen, hombre, pues lógicamente una compensación de imagen y de compromiso con el territorio en el que están, ¿no? Entonces, partiendo de eso, hay que valorar mucho las entidades bancarias que hoy en día siguen apoyando la cultura y el patrimonio. En Córdoba tenemos el gran ejemplo de Cajasur, tan implicado en el tejido cordobés, que sigue siendo una apuesta tremenda por el patrimonio en el Palacio de Viana. El Palacio de Viana realmente solamente con los ingresos de las visitas no se podría sostener. Pero yo vengo también a hablar de mi libro. Yo tengo que hablar del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Y quiero también poner el ejemplo de que hay proyectos patrimoniales a los que no llega la Consejería de Cultura y Patrimonio y necesita financiación. Entonces, les voy a poner cinco ejemplos de actividades en los últimos años que han participado entidades bancarias. El Oratorio de la Santa Cueva, en Cádiz, que participó Caja Madrid, cuando era Caja Madrid, fue en el año 1997, 1999. Les voy a dar unas cifras para que vean cómo fueron bailando. En aquellos tiempos, la Consejería puso 56 millones de pesetas y la Fundación Caja Madrid puso 89 millones de pesetas. Ahí tenemos, están poniendo un PDF. Pueden ir pasando a medida que yo vaya hablando porque no voy a entretenerme mucho para no alargarlo, pero ahí tenemos el Oratorio de la Santa Cueva de Cádiz. Si siguen pasando, llego al siguiente, que es el segundo. Ahí está, el Santo Cristo de la Salud de Málaga. Una iglesia muy curiosa, era una iglesia de los jesuitas, una iglesia redonda. En este caso fue el Monte de Madrid, era distinto de Caja Madrid, quien ayudó. En la siguiente diapositiva siguiente lo pone con 900.000 euros, perdón, con 1.500.000 euros. 1.500.000 euros, ahí está, 1.500.000 euros, mientras que la Consejería puso 900.000 euros. Estas dos intervenciones, tanto el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz como el Santo Cristo de Jesús, fueron una restauración integral de esos dos edificios patrimoniales. Así llegamos al tercer punto, los murillos, dos grandes murillos que hay en el Hospital de la Caridad de Sevilla. El Hospital de la Caridad, todos lo conocen, fue la fundación de Miguel Mañara. Bueno, pues con un convenio firmado en el año 2017 con la Caixa, en este caso con la Caixa, con motivo del 4º centenario de Bartolomé Esteban Murillo, supuso que el IAPH, la Consejería, puso 90.000 euros y la Fundación 128.000 euros. El cuarto caso,
que está ahora mismo se está trabajando. Ese es el Hospital de San Lázaro. El Hospital de San Lázaro está en Sevilla. Fue un hospital fundado por Fernando III tras la reconquista de Sevilla y se considera el hospital más antiguo de Andalucía, ¿no? Bueno, pues ahí el retablo se está restaurando y se firmó un convenio con la Fundación La Caixa en el año 2020. En este caso, el IAPH con medios propios, la Fundación La Caixa con 12.000 euros, Hidralia, que es una empresa de Sevilla de aguas privada, 12.000 euros, y el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, se encargaba del desmontaje y de los traslados porque luego volverá allí. Ahí tenemos imágenes de las piezas que componen el hospital. Y el quinto proyecto, un proyecto muy curioso, es el proyecto Carabela, de patrimonio subacuático. Este proyecto, el proyecto Carabela, contó con el patrocinio de la Fundación BBVA, que puso 75.000 euros, y era algo tan interesante como un buscador de palabras en documentos del siglo XVI y XVII. Es decir, lo que hoy en día hacemos tan fácil en Google de buscar una palabra de cualquier cosa que se haya publicado en los últimos años, con este proyecto Carabela, tú rastreabas los pergaminos, los documentos del siglo XVI y XVII y descubrías nombres de barcos, nombres de fletes, nombres de mercancías que llevasen, lugares donde se hundieron, todo tendente a conocer a través de las fuentes documentales datos de esos barcos. Saludo a la representación de la Armada aquí presente, conozco muy bien San Fernando, el Instituto de San Fernando. Y bueno, terminar diciendo que ahora mismo tenemos los efebos de Pedrabás, como tenemos allí, son dos joyas cordobesas del siglo I, que el Instituto va a trabajar, la Consejería va a trabajar, pero bueno, estamos al habla con empresas, con fundaciones, para que ayuden a ir más allá de lo que puede realizar en sí el propio instituto. ¿Y que irá al Museo Arqueológico de Córdoba? Volverán, claro, volverán dentro de 2 años, estarán en el Museo Arqueológico. Fueron unas piezas que se encontraron en Pedrabás, a punto de salir fuera, porque iban a ser expoliadas y vendidas al extranjero. Y bueno, las estamos investigando, restaurando, limpiando, poniendo en valor y volverán a exhibirse. Bueno, nunca han estado expuestas, pero su destino final... El IAPH no se queda con nada. El IAPH, como la Real Academia, limpia, fija, da esplendor y lo devuelve a los museos. Transición. ¿Sería posible la recuperación de patrimonio sin la iniciativa privada? No, absolutamente. Yo creo que hoy en día el discurso que hay en la sociedad es que tiene que haber una colaboración público-privada en todo. Y en el patrimonio también. El patrimonio, porque además hay mucho patrimonio en manos privadas. Y lo mismo que las manos privadas necesitan, pues por ejemplo el Instituto, que es una entidad pública que tiene más de 100 trabajadores, 80 titulados superiores, pues todo eso se pone a disposición de las entidades privadas para que le ayude. También las entidades privadas pueden colaborar con nosotros de esa manera. Por lo tanto, colaboración público-privada a favor del patrimonio siempre. Antes hablaba Juan José Primo Jurado de las cajas de ahorros. Efectivamente, por ley tenían que llevar a cabo esa obra social. Después también vino la crisis, la caída, la conversión en bancos, en entidades bancarias ahora mismo. ¿Cómo se establece la partida, el porcentaje que va dedicado a la obra social y cultural, que al final está en manos de fundaciones, porque han sido fundaciones las que se han ido generando, ¿no?, para su gestión? En este momento, ¿cuánto dedica la Fundación Cajasur a desarrollar proyectos que se presenten en el ámbito del patrimonio y la cultura? El patrimonio cultural, al fin y al cabo. Realmente, cada año se establecen partidas presupuestarias en función de necesidades o de cómo visualizamos que puede venir el año, ¿no? Claro, es que el 2020, con el tema del COVID, yo creo que fue algo que a todos, absolutamente a todos, pues nos dejó fuera de sitio, ¿no? Y entonces, para nosotros la cultura y el ámbito cultural y social casi que tiene un peso equitativo, ¿no? Precisamente porque venimos, ¿no?, de ese ámbito social y cultural cuando éramos caja. Entonces, claro, cuando llega un momento como el COVID, la balanza tiene que equilibrarse de otra forma. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros entendemos que la cultura es algo totalmente importante. Yo vengo del mundo del arte, del patrimonio, mi formación viene por ahí. Entonces, para mí es importantísimo lo que es la cultura. Pero claro, una cosa es que sea importante y otra cosa es que se establezca un tema urgente, una urgencia. Entonces, no hay que
Claro, o sea que la parte social ha pesado Claro, mucho más ha tenido un en estos 2 peso años. mucho mayor porque cuando los medios para tener una calidad de vida adecuada no vienen per se, pues claro, uno tiene que desde las fundaciones yo creo que tenemos la responsabilidad, antes lo decía muy bien Juan José, tenemos la responsabilidad de mantener ese ámbito social y cultural. Y por eso desde la Fundación Cajasur entendemos la cultura también como una herramienta para mejorar la calidad de vida. Es una herramienta de desarrollo. Efectivamente, efectivamente. Que esto ya está defendido científicamente, bueno, por todos los expertos, ¿no?, que trabajan en la materia de la cultura y el patrimonio. Exacto. Y a la hora de presentar un proyecto, ¿cuáles son los proyectos o el tipo de proyecto que tiene una buena acogida, digamos, por la Fundación Cajasur o que le preocupan especialmente y está dispuesta a estar ahí, formando parte del proyecto? Hombre, nosotros lo que son proyectos de ciudad, entendemos que son proyectos que llegan a mucha más gente, ¿no? Y luego proyectos que tienen sentido en el ámbito territorial, ¿no? Digamos que no nos gusta simplemente apoyar de forma económica, nos gusta implicarnos en los proyectos. O sea, somos un equipo muy pequeño, pero nos gusta implicarnos y casi que más que generar un proyecto que se genera y termine y ya está, un proyecto que tenga una continuidad. O muchas veces apostamos por proyectos que mejoran, ¿no? Pues mejoran el ámbito cultural, el ámbito social y que luego tienen un recorrido donde nosotros impulsamos y luego continúan, ¿no? Es un poco... un poco establecer un diálogo. Exacto, exacto, exacto. Incluso ocurre con Viana, o sea, evidentemente, sin la entidad detrás, Viana sería imposible, Viana no es sostenible. Pero es cierto que con el plan museológico, con todas esas herramientas que hemos activado con el equipo, al final pues hemos conseguido, hablo del 2019, ¿no?, pues un 82% de autofinanciación. Es algo importante, ¿eh? Y la idea es poder llegar a la sostenibilidad y poder abordar más proyectos culturales, pero es un porcentaje importante para nosotros y que eso ayuda a que la propia Fundación establezca vías y proyectos vinculados con Viana, incluso con el propio monumento, pero que tienen que ver con la ciudad, con el ámbito territorial y con Córdoba, en este caso. ¿Han aumentado las colaboraciones con entidades financieras y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en los últimos años o cómo ha sido esa relación? Bueno, y en lo que he explicado antes, venimos colaborando con entidades financieras. El instituto se crea en el año 90 y ya en el 97 se empezaba, ¿no? La pandemia ha afectado mucho al patrimonio, sobre todo los que dependen de ingresos, ¿no? Museos, monumentos, ¿no? A nosotros no nos ha afectado, Han seguido llegando piezas. Tengo que decir que, por ejemplo, las piezas patrimoniales de Semana Santa de hermandades han venido muchas, porque como ha habido 2 Semanas Santas que no han estado, pues han aprovechado para llevar palios y mantos, ¿no? Se ha incrementado, sí, se ha incrementado el apoyo de entidades privadas. Curiosamente, ahora que las cajas de ahorros no están, hay empresas, hay patrocinadores que sí. No son las cantidades desorbitadas de antes. Si recordáis un poco las cifras que yo he dado, las cajas de ahorros daban unas cantidades grandes. Ahora, bueno, pueden ser muchas pequeñas cantidades que suman. Y son las propias entidades privadas, los propietarios, los que buscan ese patrocinio, o bien las administraciones públicas las que abrimos el campo para que acudan, ¿no? Yo creo que hoy en día grandes restauraciones no se podrían acometer simplemente con la administración pública. Tendrían que contar con la suma de muchos sponsors. Eso es absolutamente natural. Y además también la comprensión, y esto se me ocurre, Leopoldo, y yo sé que tú estás de director del Palacio de Viana en representación de la Fundación Cajasur y a lo mejor te pillo ahí en un renuncio. Pero también la sensibilidad de las entidades financieras a la hora de llevar a cabo operaciones financieras que respalden proyectos como hemos visto aquí, ¿no?, de recuperación de patrimonio, que supone una inversión importante y claro, hay que pedir una cantidad de dinero, un préstamo, ¿no?, y hay que confiar en ese proyecto. Sí. No solo para grandes proyectos que se da en muchas ocasiones y es una apuesta al final, sino también a través de líneas mucho más pequeñas con micropréstamos, ¿no?, para ayudar al pequeño empresario, a pequeños empresarios, a pequeñas apuestas que hay en ámbito no solo
empresarial en sí, sino también apuestas por el ámbito cultural y social, que es una parte quizás menos visible de las fundaciones, porque no se conoce tanto, pero hay una apuesta bastante importante en ese sentido. No son líneas como de grandes proyectos, como comentaba ahora mismo, pero sí es verdad que son pequeños proyectos que realmente se ponen en marcha y que muchos de ellos acaban convirtiéndose en apuestas bastante importantes. Sí. Ajá. Yo, si hay tiempo para hacerlo, me gustaría abrir un turno de preguntas, si es posible. ¿Y vamos bien? 5 minutos. 5 minutos. Por si quieren plantear una pregunta, tanto al director, en este caso, del Palacio de Viana, como también al director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Son dos entidades visitables. El Palacio de Viana está claro que se puede visitar. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, tanto en su sede del Monasterio de la Cartuja de Sevilla como en su sede del Balneario de La Palma, en Cádiz, en la playa de La Caleta. Son entidades, el instituto se puede visitar también, tiene su horario de visita y se pueden ver los talleres y todo lo que realizamos allí. Y si no, voy a utilizar un poco de propaganda. La guía digital de Andalucía, donde te recoge todo el patrimonio, abierto, online, lo pueden ver a través de Internet. Y además, bueno, que ahora está la Semana Santa cerca y sí que está Jesús del Perdón de Sevilla, ¿no? Está ahí también... Bueno, ahí ahora tenemos el palio de la Virgen del Valle de Sevilla, el manto de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila, hace poco salió el manto de coronación de la Virgen Macarena y una de las cosas que tenemos ahora en el palio de la Virgen del Valle, nuestros técnicos han descubierto cómo recrear el terciopelo que se pierde, que ya no se puede, pues con las técnicas lo hemos recreado y además lo hemos sometido a pruebas de esfuerzo, como con los vehículos, y no se cae. No, de la primera levantada no se va a caer el terciopelo, y lo estamos restaurando. Bueno, y también yo tengo que decir que luego desde el ámbito del propio Palacio de Viana, hay herramientas como, por ejemplo, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde nosotros, es cierto que a nivel técnico, en muchos casos, pues pedimos asesoramiento, no solo por la cercanía que tenemos, porque la amistad, pero, sino porque realmente, bueno, yo creo que es uno de los centros a nivel nacional de referencia en conservación, en restauración, en difusión, en muchos ámbitos que tienen que ver con el patrimonio. Para nosotros es uno de los referentes que tenemos en el ámbito patrimonial. Y entonces hay proyectos concretos, no solo desde el taller de restauración, sino del área de conservación y demás, que buscamos el asesoramiento técnico y es verdad que se da esa conexión público-privada para poder gestionar, sobre todo para poder llevar a cabo adelante proyectos con la mayor precisión, profesionalidad y viendo sobre todo la continuidad, o sea, que el patrimonio llegue a las generaciones futuras en las mejores condiciones de conservación condiciones. Y si visitan el Palacio de Viana podrán ver cómo ese diálogo con el monumento y sobre todo con su historia, con su realidad, a través de todo lo que se ha trabajado en el archivo, y lo comentábamos antes de entrar en esta mesa, que hace que verdaderamente, ¿no, Leopoldo, se cuente la historia del Palacio de Viana y que vaya en diálogo todo lo que allí se ofrezca? Es que la labor que llevó Juan José cuando fue director del archivo fue fundamental, porque tener continente, contenido y el archivo histórico que documenta absolutamente todo, pues claro, en el periodo que él llevó el archivo, fue director del Archivo Histórico de Viana, se catalogó, se inventarió, se digitalizó. Entonces, claro, de repente nosotros tenemos investigadores de toda Europa que vienen a cosas concretas de Viana y tienen acceso a toda la documentación, donde evidentemente no se manipula el original, gracias a toda esta fase que se llevó a cabo en ese momento. Entonces, para nosotros ha sido fundamental. Y todos los proyectos que hacemos, al final, el archivo se convierte un poco en el corazón, ¿no?, que bombea y de impulso a muchos proyectos para poner en valor el patrimonio y, sobre todo, para que la gente pueda disfrutarlo y conocerlo. Pues la recomendación de visitar el Palacio de Viana, que es un edificio magnífico, un monumento, como decimos bien, de interés cultural desde 1981, con 12 patios hermosos y todas las actividades que realiza Leopoldo Izquierdo. Muchísimas gracias por contar cómo las entidades financieras son propietarias de patrimonio, fomentan y patrocinan la recuperación de patrimonio cultural y actividades culturales, y también pues el financiarlas de alguna manera con las líneas que plantean, y al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Gracias, Juan José Primo Jurado,
por contar todo lo que se está realizando para recuperar obras, realizar proyectos también en diálogo con las entidades privadas, en este caso con las entidades financieras. Gracias a los dos y gracias al Laboratorio Magallanes Elcano por darnos la oportunidad de tener este espacio de diálogo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.